Estimados, espero que se encuentren bien. Estamos regrabando esta clase que, bueno, tuvimos un problemita entre la secuencia del audio y la secuencia de las diapositivas y de hecho con la pérdida de algunas diapositivas realmente trascendentes como es la última de este archivo clase número 4. Retomo entonces. Eh, A nivel de productores primarios en los lagos, no solo tenemos, digamos, el componente de microformas o el componente microscópico de productores primarios relacionados con lo que denominamos microalgas o cianobacterias, sino también que tenemos las macroformas, lo que denominamos las macrófitas acuáticas. Y las macrófitas acuáticas es como ya sabemos, incluye una diversidad muy grande de especies de diferentes grupos taxonómicos, hepáticas, helechos, angiospermas, gimnospermas, pero desde el punto de vista de este curso lo vamos a analizar en las siguientes categorías o grupos, o formas de vida para ser más correctos. Lo que denominamos formas de vida libres, es decir, que no están enraizadas, por ejemplo, las flotantes libres, como son las lemnáceas o los camalotes de agua, el jacinto de agua, y las formas enraizadas. Y dentro de las formas enraizadas encontramos las plantas sumergidas, las plantas flotantes y las plantas emergentes. Por ejemplo, la totora, para citar una emergente, la tifa latifolia, o las flotantes, los nenúfares, en ese caso de la foto que están viendo es Nymphoides indica, o plantas sumergidas, ese dibujo de Geria densa, la planta sumergida que está presente en Laguna del Diario. Eh, ¿Cuáles son los descriptores que utilizamos en cuanto a la vegetación? Básicamente usamos tres descriptores. La cobertura, que tiene que ver con el área que está ocupada por determinada especie o por determinada forma de vida. La biomasa, que bueno, que es digamos, la colecta de la biomasa vegetal en un área determinada, por ejemplo, un cuarto metro cuadrado de superficie. Generalmente se expresa la biomasa en términos de gramos de peso seco por metro cuadrado, es decir, la biomasa le retiramos el contenido de agua y secando, perdón, esa biomasa a 60 o 80 grados centígrados durante 1 o 2 días y así expresar de una forma más robusta la biomasa y evitando la variabilidad de incluir el contenido de agua. Y después tenemos otro descriptor que es el PBI con B corta, que es el volumen de un cuerpo de agua que es ocupado por plantas sumergidas. En este caso lo que nosotros cuantificamos es la cobertura en área de la vegetación sumergida, qué altura tiene esa vegetación sumergida y qué profundidad tiene la columna de agua. Para ser claros, cuando hablamos de un PBI de 100%, significa que toda la columna de agua está ocupado por plantas. Este es un descriptor muy útil porque una cosa es tener, por ejemplo, todo cubierto el fondo con una planta de pequeño porte, como puede ser una macroalga, cara o nitela, y otra cosa muy distinta es tener la misma cobertura, pero con una planta alcanzando la superficie como puede ser Escherichia densa. ¿No? La influencia en los procesos físico-químicos, en las interacciones biológicas, es absolutamente distinto por más que tengan la misma cobertura. Entonces, el PBI es un atributo que nos está integrando cobertura, altura de las plantas y profundidad de la columna de agua. Ahora, al igual que lo que hicimos con el fitoplancton, vamos a analizar qué factores nos regulan la abundancia o la biomasa que puede alcanzar la vegetación acuática. En primer lugar, tenemos los recursos como la luz, el contenido de nutrientes.
Con respecto al contenido de nutrientes, tenemos que tener en cuenta que en el caso de las plantas enraizadas, por ejemplo las plantas sumergidas, es tan importante el contenido de agua en la columna de agua como en el sedimento. Les diría más, muchas veces es más relevante el contenido de nutrientes que hay en el sedimento más que en la columna de agua, puesto que es la principal vía de ingreso de nutrientes. ¿Ah? Sin lugar a dudas, la disponibilidad de luz y la disponibilidad de luz en la interfase agua-sedimento resulta fundamental para las plantas acuáticas. Ni que hablar las plantas sumergidas, pero muchas plantas que después se pueden independizar de esa limitación de la luz en la columna de agua, como son las plantas emergentes o mismo las plantas fijas pero de hoja flotante, hay una fase de plántula que va a transcurrir en esa capa más profunda, en esa interfase agua-sedimento, y se necesita luz para el crecimiento y para que pueda alcanzar la superficie. Eh, por supuesto que otro de los factores que más incide en qué cantidad de biomasa alcanzan las macrófitas tiene que ver con la acción de las olas y la exposición de las olas, ¿no? En general, vamos a ver que los lagos, cuanto más pequeños son, generalmente tienen la predisposición a presentar una mayor cobertura de plantas sumergidas. Vamos a detenernos unos minutos a analizar esto. ¿Tá? La, eh, la vegetación acuática se circunscribe a las zonas litorales y la profundidad máxima en donde podemos encontrar vegetación litoral asociado a las macrófitas eh, generalmente no supera los 10 metros, ¿no? Y eso tiene que ver con una limitación de la presión de la columna de agua que por encima de 10 metros ya interfiere seriamente en el intercambio de gases entre la planta y la columna de agua. ¿tá? Así que en aguas muy transparentes nosotros podemos encontrar plantas sumergidas hasta los 10 metros. Lo otro es que siempre vamos a encontrar en esa zona litoral una clara zonación espacial, donde primero, yendo de la orilla hacia la parte más profunda, vamos a ver la vegetación emergente, la vegetación flotante, enraizada, y luego la vegetación sumergida. Muchas veces entre la de hoja flotante y la sumergida podemos encontrar flotantes libres. ¿no? Esa secuencia es bien típica en muchos lagos o puede tener alguno de los componentes, por ejemplo, solamente vegetación emergente y de hojas flotantes, no tener plantas sumergidas, o puede tener también, como en muchos casos del Uruguay, plantas emergentes y plantas sumergidas. Otro aspecto importante que se señala aquí en el diapositivo es que, bueno, tenemos una gran diversidad de macrófitas y que tienen distintas aptitudes en cuanto, por ejemplo, a poder establecerse y desarrollarse en condiciones muy contrastantes de transparencia de agua. Por ejemplo, hay especies del género Potamogeton que son capaces de establecerse y crecer en aguas muy poco transparentes. En cambio, hay otras especies, como la de la macroalga cara, que generalmente se encuentra en sistemas muy transparentes y con un bajo contenido de nutrientes. Acá, al igual que en el caso del fitoplancton, muchachos, tenemos un listado bastante grande de bioindicadores, es decir, especies que nos reflejan muy bien determinadas condiciones ambientales y que muchas veces lo utilizamos como indicador de esas mismas condiciones. ¿ah? Bueno, una pequeña dificultad al pasar los diapositivos. En cuanto a algunos factores claves,
Importante decirles que, bueno, la temperatura es un factor clave que nos condiciona los ciclos de crecimiento y los ciclos de senescencia o descomposición. Piensen en el caso de muchos sistemas que ustedes pueden tener a la vista, con vegetación flotante libre, con camalotes, como por ejemplo se queman o cenecen completamente en el invierno por el efecto de las heladas, y luego en las estaciones más cálidas tienen su fase de crecimiento y expansión. Pero además del rol de la temperatura en lo que son los ciclos anuales de crecimiento y producción de biomasa, tenemos que pensar que la temperatura a nivel, el gradiente de temperatura en el globo también nos condiciona la distribución de las especies y sobre todo de algunas formas de vida. Por ejemplo, las plantas flotantes de gran porte, como son los camalotes, el jacinto de agua y muchas otras plantas flotantes, de gran porte, solo las encontramos en zonas tropicales y subtropicales, no las encontramos en las zonas frías. ¿Ah? Eh, el otro aspecto importante es que, como les decía, con respecto a la asimilación de nutrientes, una parte de la asimilación de nutrientes en las plantas enraizadas depende directamente del contenido de nutrientes en el sedimento y es el sistema radicular la principal vía de asimilación de nutrientes, incluso para plantas sumergidas que tienen un muy pobre desarrollo radicular. ¿Tá? Sin embargo, para muchas plantas sumergidas, sobre todo en aquellos sistemas donde hay una muy gran cobertura de biomasa de plantas sumergidas, también los niveles de CO2 en la columna de agua puede actuar como limitante en la generación de biomasa. Y de hecho, nos va a sorprender de que, por ejemplo, en las plantas sumergidas podemos encontrar todos los modos de fotosíntesis que conocemos en las plantas terrestres, por ejemplo, plantas C3, plantas C4, plantas CAM. Muchos seguramente se preguntarán para qué, cómo existe una planta CAM, un modo de fotosíntesis propio de sistemas desérticos donde, digamos, la planta abre sus estomas en la noche para incorporar el CO2 y perder la menor cantidad de vapor de agua. Bueno, lo que sucede es que en muchos sistemas acuáticos la concentración de CO2 es tan baja durante el día por los intensos procesos de fotosíntesis que observamos este modo de fotosíntesis incluso en este ambiente, justamente para maximizar la captura de CO2 en los momentos que la concentración es más grande, como es en la noche por los procesos de respiración. No tiene nada que ver con digamos, los factores que lo facilitan en el caso de un cactus o otras plantas CAM que conocemos en los sistemas terrestres. ¿Tá? Entonces, desde ese punto de vista, algo muy importante, que ya lo hemos visto en las clases anteriores, es que las plantas acuáticas son de los grupos más evolucionados, es decir, son los que se han originado más recientemente en un proceso, digamos, de readaptación al medio acuático. Readaptación me refiero a toda la tendencia de la evolución vegetal, donde de los estudios que hemos tenido en los años anteriores hemos analizado esa transición, esa colonización del medio terrestre a partir de los antecesores en el medio acuático, pero bueno, muchas plantas acuáticas, sobre todo angiospermas y gimnospermas, tienen sus antecedentes terrestres y evolucionaron hacia el medio acuático. Eso hace que también tengan en ese proceso debieron adquirir una cantidad de adaptaciones morfológicas y también fisiológicas, ¿no? Esto que acabamos de ver en términos de esta enorme diversidad de los modos de fotosíntesis es un ejemplo de ello. ¿Ah? Fíjense en este gráfico. Este es un gráfico en 3 dimensiones donde tenemos por un lado el área del cuerpo de agua, el área del espejo del agua, el material en suspensión, ¿tá? Esto es un indicador de la turbidez del agua, y el PBI. En este caso el PBI va de 0 a 10, podría ir de 0 a 100, acá está simplificado, ¿no?
Y esto es la información que proviene del estudio de 18 lagos localizados en la costa de Uruguay, en la costa atlántica, desde Laguna del Cisne, allá en Canelones, hasta lagunas localizadas en el Parque de Santa Teresa, en el departamento de Rocha, ¿no? En este gráfico, lo que nosotros estamos viendo claramente es que aquellos sistemas que presentan el menor tamaño, ¿tá? Fíjense en aquí, el menor tamaño y a su vez la menor cantidad de material en suspensión son los que presentan los mayores valores de abundancia. Dicho en términos bien concretos, los cuerpos de agua, cuanto más pequeños y más transparentes son, mayor abundancia de plantas sumergidas van a presentar. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque con respecto al tamaño, cuanto mayor es el tamaño del sistema, mayor es el efecto de la ola, mayor es el tamaño de la ola que se puede generar y por tanto mayor puede ser el poder destructivo de esa ola en la remoción del sedimento o la destrucción de la biomasa de plantas acuáticas. ¿Tá? Entonces, cuanto más pequeño es el sistema, menor es el tamaño de la ola y por tanto mayor posibilidad de una alta abundancia de plantas y sobre todo plantas sumergidas. En el caso del material en suspensión ya se imaginarán, es decir, cuanto el agua más transparente es, menos contenido de material en suspensión tiene, más energía va a llegar a esa interfase agua-sedimento y por lo tanto, mayor va a ser la posibilidad de crecimiento y establecimiento de la vegetación. Obviamente ahí hay un proceso de causalidad que tenemos que detenernos en un minuto porque una vez que se establece la vegetación sumergida, se desencadenan una serie de procesos, lo vamos a ver en un minuto, que aumenta aún más la transparencia del agua. ¿Tá? Por ahora créanme, pero en unos minutos lo vamos a ver en detalle. El consumo de la vegetación acuática se debe a una gran diversidad de organismos, macroinvertebrados, peces, aves, mamíferos. ¿Quiénes son los grandes herbívoros de plantas acuáticas? Bueno, en el África el hipopótamo, en el caso de Sudamérica el carpincho, ¿no es cierto? Pero tenemos una gran diversidad de otros organismos como las carpas, muchas de ellas herbívoras, como es el caso de la carpa introducida en el Uruguay, aves, por ejemplo, el cisne de cuello negro consume casi exclusivamente Geriadensa, la planta que tenemos en Laguna del Diario. Es decir, hay una importante diversidad de herbívoros de la vegetación acuática y muchos de ellos de gran porte. ¿Ah? Un aspecto central, muchachos, como ustedes ya se estarán imaginando, es que hay una fuerte competencia entre estos dos grupos de productores primarios, por la simple razón de que están utilizando los mismos recursos, es decir, dependen tanto de la luz como los nutrientes. ¿Tá? En ese sentido, esa competencia por recursos, cada una de estos grupos, las microalgas y cianobacterias versus las macrófitas, tienen una cantidad de estrategias que le permiten, digamos, tratar de eliminar a sus competidores, ¿no? En el caso de la vegetación, y sobre todo la vegetación sumergida, no se olviden de que más allá de la reserva de nutrientes que puede haber en la columna de agua, en esas plantas enraizadas la reserva de nutrientes en el sedimento resulta determinante. ¿Tá? Otro aspecto que es importante es que muchas veces los sitios vegetados, como hemos visto en las clases pasadas, esas zonas litorales muy vegetadas, también promueven procesos de pérdida de nutrientes, sobre todo de desnitrificación, muy importantes. Entonces, ahí es interesante
como estrategia de competencia con los otros grupos, ¿no? Esa limitación de nitrógeno puede eliminar a una cantidad de componentes del fitoplancton, ¿no? Y dejar o facilitar, por ejemplo, la ocurrencia de aquellas especies fijadoras de nitrógeno como son varias de las que hemos visto en el componente de cianobacterias. El otro aspecto importante es que las macrófitas también tienen otra serie de efectos o compiten con el fitoplancton por otra serie de mecanismos. Por ejemplo, la producción de sustancias alelopáticas, ¿no? Metabolitos secundarios que inhiben el crecimiento de los competidores o que pueden resultar tóxicos para los herbívoros. En algún sentido muy similar al papel que hemos visto en las cianotoxinas. Bueno, estas sustancias alelopáticas también están presentes en muchas plantas o macrófitas acuáticas. Otro aspecto importante es que la vegetación reduce sustancialmente el movimiento de la columna de agua y la resuspensión. Por lo tanto, promueve los procesos de sedimentación de las microalgas y las cianobacterias. Entonces, ahí vemos otro mecanismo de cómo las macrófitas pueden superar o terminar dominando el sistema frente a los componentes del fitoplancton. Y como vamos a ver, también la vegetación acuática indirectamente promueve una mayor capacidad de herbivoría o de grazing sobre el fitoplancton, sobre todo dándole refugio al zooplancton. Vamos a ver todos estos mecanismos en el siguiente esquema, ¿tá? Que fue justamente el que se perdió en la clase pasada. No solo fuimos desfasados, sino que esta se perdió completamente, ¿tá? Tomemos la vegetación como componente central, ¿no? La vegetación sabemos que asimila nutrientes, por tanto va a tener un efecto negativo en el stock de nutrientes. Pero a su vez los nutrientes tienen un efecto positivo sobre las algas, ¿no? Es un recurso fundamental. Siempre estamos hablando de nutrientes en la columna de agua. Por lo tanto, si hacemos menos por más, significa que el efecto de la vegetación sobre las algas o el fitoplancton es negativo. ¿Tá? Básicamente, en resumen y para explicarlo de una forma sencilla, reduciendo los niveles de nutrientes en la columna de agua. ¿Tá? Pero a su vez, la vegetación acuática genera sustancias alelopáticas, la cual tiene un efecto inhibitorio de crecimiento de las algas. Entonces, aquí hay otro circuito por el cual terminan afectando negativamente. ¿Tá? Pero a su vez, lo que hablamos un minuto, la vegetación amortigua, tiene un efecto negativo sobre las olas, es decir, amortigua en el movimiento del agua, y las olas tienen un efecto positivo en la resuspensión del sedimento. Entonces, otra vez en este circuito, menos por más, en definitiva, cuanto más vegetación tenemos en el cuerpo de agua, más vegetación, por ejemplo, sumergida, menor resuspensión del sedimento vamos a tener. ¿Tá? Y esa menor resuspensión en el sedimento va a generar condiciones de menor turbidez. ¿Tá? Y a su vez la vegetación, como ya hemos visto, también tiene un efecto sobre la turbidez directo, porque al generar condiciones totalmente de calma en la columna de agua, todas las partículas terminan sedimentando. ¿Tá? Entonces, aquí vemos cómo la vegetación, una vez que se establece, termina modificando o controlando una cantidad de procesos que en definitiva todos ellos tienen una respuesta muy clara, que es un incremento en la transparencia del agua. En general se genera una especie de feedback positivo donde la vegetación, una vez que se establece, promueve condiciones de mayor transparencia y esa mayor transparencia promueve mayor cobertura de vegetación sumergida. Por último, la vegetación también nos condiciona las interacciones entre los peces y el zooplancton, fundamentalmente dándole refugio al zooplancton frente a la depredación de los peces. ¿Tá? Y eso determina una mayor capacidad de herbivoría o de grazing del zooplancton sobre el fitoplancton.
¿tá? Entonces, como vemos, la vegetación, una vez que se establece, que logra establecerse, desencadena una serie de procesos que nos explica por qué puede resultar exitoso o dominando el sistema en términos de biomasa y de producción en relación al fitoplancton. En otras situaciones vamos a ver que el fitoplancton termina dominando termina siendo el productor primario y dominante en el sistema. ¿Ah? Muy bien. Clase 5, que también nos quedó dañada con este problemita. ¿Ah? Ya vimos los productores primarios, ¿no es cierto? Tanto las microformas como las macroformas. Dentro de las microformas, el fitoplancton y también aquellos componentes de algas fijas como son el perifitón, aquellos asociados a las plantas acuáticas, y las macroformas o macrófitas. ¿Tá? Ahora, repasemos lo siguiente. ¿Cuál es el control top-down de esa biomasa algal? ¿Qué quiere decir esto top-down? Quiere decir, bueno, cómo esa producción primaria se nos canaliza en el conjunto de la trama trófica, ¿tá? Y cómo va a ser utilizada y canalizada en los niveles tróficos superiores. Bueno, ya sabemos que tenemos varios componentes claves o herbívoros en el sistema. Uno de ellos son los bivalvos y dentro de los bivalvos tenemos tanto nativos como especies exóticas que tienen un impacto muy fuerte por la elevada tasa de filtración que pueden tener los individuos, así como las abundancias o densidades que alcanzan estas especies por unidad de superficie. Acá ven algunos ejemplos con especies nativas en Nueva Zelanda de cómo esta población puede terminar filtrándose un lago completo en términos de horas o días, o por ejemplo el efecto de especies introducidas en Europa como Dreissena, ¿no? Que es un poco el equivalente a lo que es el mejillón dorado, el Hypnoperna fortunei en nuestro caso, ¿no? Es decir, una parte de la producción primaria se puede canalizar por el componente de los herbívoros y obviamente en aquellos sistemas con una gran abundancia de bivalvos puede ser el componente de herbívoros más significativo. ¿Tá? En otros casos, ¿tá? O de forma complementaria, la producción primaria se canaliza a través del zooplancton. Y el zooplancton, como ya sabemos, es un grupo bastante diverso y heterogéneo de organismos, desde muy pequeñitos a muy grandes, y tenemos básicamente rotíferos, copépodos y cladóceros. Dentro de los que tienen mayor impacto en la tasa de herbivoría se encuentran los cladóceros, ¿tá? Y algunos como los que vemos aquí en este diapositivo del género Daphnia, ¿no? Estos son los grandes herbívoros del sistema, es decir, este es el antílope, es la jirafa de los sistemas acuáticos, ¿no? Obviamente tiene una escala de tamaño sustancialmente diferente, órdenes de magnitud diferente, y eso tiene un impacto impresionante en la tasa de herbivoría. De hecho, si nosotros analizamos el consumo de la tasa de producción sobre la tasa de consumo de herbivoría, vemos que en los sistemas acuáticos llega a alcanzar en promedio, en algunas configuraciones, el 80%. Para que tengan una idea, en un sistema terrestre eso en promedio es del 20%. ¿Verdad? Y eso determina, por ejemplo, que en muchos sistemas terrestres nosotros tengamos una acumulación de la producción primaria, o por qué cuando miramos el planeta desde el espacio, desde una imagen satelital, hay muchas partes que las vemos verdes, ¿no? Por acumulación de biomasa. En un lago puede haber acumulación de biomasa,
y esa acumulación de biomasa generalmente está asociada a que hay algunos componentes del zooplancton que no están presentes, como por ejemplo los grandes cladóceros. ¿Ah? Eh, Estos grandes cladóceros o el género Daphnea son muy exitosos, muy competitivos, pero eh, el, permanecen en los sistemas acuáticos en determinadas condiciones. Eh, eh, la interacción con el componente de los peces y con el componente que denominamos los peces plantívoros termina siendo decisivo. Es decir, en muchos casos la presencia de determinadas especies en la comunidad o cierta estructura de la comunidad de peces puede permitir o puede evitar la ocurrencia de los herbívoros de gran tamaño, ¿no? O limitar su presencia a un periodo muy corto de tiempo. ¿Ah? Las interacciones entre los peces y el zooplancton es una historia súper interesante de analizar porque tiene un origen bastante reciente en el tiempo, sobre todo a partir de la década del 60, con todos unos grupos de investigación en Checoslovaquia, con una gran tradición en el campo de la piscicultura, que tiene siglos en el caso de Checoslovaquia. Una de las cosas que le llamó mucho la atención es que dependiendo de qué especies se cultivaban, los efectos en la calidad del agua eran absolutamente diferentes. Es decir, tenían sistemas, básicamente eran pequeños reservorios de agua construidos sobre tierra. Ya les digo, sistemas con siglos de antigüedad. Y una de las cosas que les llamaba la atención era por qué en el cultivo de algunas especies el agua quedaba absolutamente turbia y en otros quedaba absolutamente clara. Bueno, eso fue el disparador para entender cómo la interacción entre los peces y zooplancton terminaba gobernando la presión de herbivoría o la tasa de grazing, ¿no? Por ejemplo, en aquellos ponds o pequeños reservorios que eliminaban los peces totalmente o no había peces, la acumulación de biomasa en el sistema era extremadamente baja, con gran abundancia de zooplancton y sobre todo el género Daphnea. En cambio, en aquellos ponds o sistemas que cultivaban peces zooplantívoros, la situación era exactamente lo opuesto, es decir, sistemas totalmente turbios por una gran acumulación de biomasa fitoplanctónica. ¿Ya? Es así que en el año 1965 aparece esta hipótesis de la eficiencia del tamaño, donde justamente lo que sostiene es que el zooplancton de gran tamaño es más eficiente en el consumo del fitoplancton que los competidores más pequeños, los cuales se restringen al consumo de partículas pequeñas. ¿Tá? Y a su vez, desde que los peces seleccionan sus presas por tamaño, consumen preferencialmente el zooplancton de gran tamaño, favoreciendo la dominancia de los pequeños herbívoros menos eficientes en el consumo de fitoplancton. Dicho en términos bien simples, la presencia de peces generalmente elimina a los componentes que tienen mayor impacto en la tasa de herbivoría, es decir, los cladóceros y sobre todo las especies y los géneros de mayor tamaño, lo cual se traduce en una mayor acumulación de biomasa algal por una menor presión de herbivoría o de grazing. ¿Tá? En este diapositivo lo que estamos viendo es justamente, fíjense, una gráfica a lo largo de 3 años con un muestreo muy intensivo semana a semana de en este caso, la abundancia de cladóceros en el lago del Parque Rodó. Este es un lago que se vació completamente allá en el verano de 1997. Se hicieron una cantidad
de acciones muy interesantes para rehabilitar el lago. Por ejemplo, se cortó la conexión con el sistema de saneamiento, se removió el sedimento, etc. Y bueno, y se empezó a utilizar agua subterránea que lamentablemente tenía un contenido importante de nutrientes, pero lo interesante es que en el primer año, fíjense, en octubre, diciembre, aparece una abundancia gigantesca de cladóceros, ¿tá? Y luego vuelve a aparecer en el otoño. Eso durante el primer ciclo, y luego ese ciclo se repite en el año siguiente, pero con una magnitud sustancialmente menor, ¿no? Entonces, es muy interesante este patrón. Este patrón nos está diciendo varias cosas. Primero, eh, en el ciclo de vida de los cladóceros hay estructuras de resistencia que quedan en el sedimento y emergen en determinadas condiciones de luz y temperatura. Esa emergencia que estamos viendo en la primavera y en el otoño es típico de muchas especies de cladóceros. Ahora, ¿por qué emergieron con esa abundancia tan grande en el primer año? Bueno, una de las cosas que tienen estas estructuras de resistencia es que pueden sobrevivir cerca de 100 años. Se ha logrado activar o generar la emergencia en huevos de resistencia de 100 años de antigüedad. Acá cuando se removió el sedimento se hizo de una forma muy primitiva. Simplemente se vació el lago y se entraba con un bulldozer a remover el sedimento. Esto era como recoger un colet, ¿no? Con un bulldozer. Eso significaba que gran parte del lixiviado, ¿no? Del contenido de agua de ese sedimento chorreaba al costado de la pala y quedaba en el propio lago. Es muy probable, la información parece indicarlo, que en realidad tuvimos esa emergencia tan descomunal de 1.600, 1.800 organismos por litro de los cladóceros de mayor tamaño, simplemente por una gran acumulación de estructuras de resistencia a lo largo de décadas de este lago que fue antiguamente una laguna costera y que luego quedó en la matriz urbana, concretamente en lo que se llamaba el parque urbano. Y luego ese ciclo se siguió repitiendo, pero con una abundancia sustancialmente menor. Vamos a ver que en este lago justamente los predadores del zooplancton encontraron condiciones muy interesantes para establecerse por una serie de razones que vamos a explicar en las siguientes clases. Bueno, muchachos, esto ha sido un pantallazo muy rápido para justamente lograr una mejor sincronización con el material gráfico. No se olviden de mirar las clases que grabamos con anterioridad, que están vinculadas a esta, porque ahí pueden ver muchas de las consultas y de los aportes de ustedes que son extremadamente valiosos. Un abrazo.